Este es un top de 20 personas que más hablaron con Dios. Este ranking está basado en la cantidad de conversaciones que la Biblia registra de cada persona con Dios. No es una clasificación oficial, sino una recopilación basada en las Escrituras. Eva. Eva habló con Dios, pero muy poco. En Génesis 3, después de que Adán y Eva comieran el fruto prohibido, Dios les hizo preguntas. Eva respondió directamente. Dios le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó y comí. Es el único diálogo directo entre Eva y Dios que registra la Biblia. Caín sí habló directamente con Dios y de hecho más que Eva. En Génesis 4 hay varios intercambios entre Dios y Caín. Dios le preguntó, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Después de que Caín mató a Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios anunció el castigo por el asesinato. Caín respondió, grande es mi castigo para ser soportado. Dios volvió a hablar con él y le puso una señal para protegerlo de quienes quieran matarlo. Así que sí hubo varias intervenciones de Dios y varias respuestas de Caín, por lo que tiene más conversaciones registradas que Eva y Adán. Dios le dio instrucciones sobre el jardín y le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después del pecado, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego Dios pronunció las consecuencias del pecado y la expulsión del Edén. Así que sí hubo un diálogo directo entre Dios y Adán con varias preguntas y respuestas. La Biblia muestra que Dios le habló, aunque no registra una conversación tan extensa. Estas son las principales ocasiones. En sueños, Dios le reveló que algún día su familia se inclinaría ante él. Más adelante, Dios estuvo con José y le dio la capacidad de interpretar sueños, incluyendo los del faraón, lo que permitió salvar a Egipto y a muchas personas del hambre. Aunque el texto bíblico dice repetitivamente que Jehová estaba con José, no representa un diálogo largo entre ambos como en el caso de Moisés, Abraham o Samuel. Ananías de Damasco sí habló directamente con Dios, más precisamente con Jesús resucitado en una visión. En Hechos 9:10 al 17 ocurre este diálogo. El Señor le dijo, Ananías. Ananías respondió, heme aquí, Señor. Jesús le ordenó que fuera a buscar a Saulo. Ananías respondió expresando su preocupación, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. El Señor le respondió, ve, porque instrumento escogido me es este. Después de eso, Ananías fue a ver a Saulo y éste recuperó la vista. Dios le anunció el diluvio y le dio instrucciones para construir el arca. Dios le dijo que entrara en el arca con su familia y los animales. Después del diluvio, Dios le ordenó salir del arca. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Por eso puso el arco iris como señal. Aunque en varios de esos pasajes la Biblia registra principalmente las palabras de Dios y no todas las respuestas de Noé, el relato muestra una comunicación directa entre ambos y Noé obedecía las instrucciones que recibía.
Los principales diálogos están en Jueces. El ángel del Señor, hablando con autoridad divina, se apareció a Gedeón y le dijo que Dios estaba con él. Gedeón respondió con preguntas como: sí, Jehová está con nosotros, porque nos ha sobrevenido todo esto. Dios lo llamó para liberar a Israel. Gedeón pidió una señal como el sacrificio y Dios se la concedió. Luego pidió la famosa señal del vellón de lana. Una noche pidió que solo el vellón estuviera mojado. La siguiente noche pidió lo contrario. Dios respondió ambas peticiones. Más adelante, Dios le dio instrucciones antes de la batalla contra los madianitas. Dios lo llamó cuando era niño. Dios dijo: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, porque tu siervo oye. Dios le reveló el juicio sobre la familia de Elí. Durante toda su vida como profeta, Dios siguió hablándole para guiar al pueblo de Israel. Dios le dio instrucciones para ungir a Saúl como rey. Más tarde le ordenó ungir a David como rey. En varias ocasiones, Samuel oró a Dios y Dios le respondió. Por ejemplo, cuando Israel pidió un rey o durante la guerra contra los filisteos. Su llamado como profeta. Isaías 6. Isaías vio al Señor en su trono. Dios preguntó: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Dios le dio su misión. A lo largo del libro de Isaías, Dios le habló repetitivamente para transmitir mensajes a Judá, Jerusalén y otras naciones. Isaías también oró a Dios en diferentes momentos y Dios respondió. Un ejemplo, cuando anunció a Ezequías que moriría el rey Oro, y Dios le dio a Isaías un nuevo mensaje diciendo que le añadiría 15 años de vida. Isaías 38. Dios llamó a Jonás para ir a predicar a Nínive. Después de que Jonás huyó, Dios intervino enviando la tormenta y luego el gran pez. Desde el interior del pez, Jonás oró a Dios y Dios respondió haciendo que el pez lo vomitara en tierra. Dios volvió a hablarle y le dio otra vez la misión de ir a Nínive. Después del arrepentimiento de Nínive, Jonás habló con Dios porque estaba enojado. Dios respondió a Jonás usando la planta, el gusano y el viento para enseñarle una lección sobre la compasión. En total, el libro de Jonás contiene varios intercambios directos entre Dios y Jonás. El libro de Ezequiel contiene muchísimas ocasiones donde aparece una frase como: vino mi palabra de Jehová y me dijo. Algunos ejemplos. Dios lo llama como profeta y le da su misión. Dios le habla sobre su responsabilidad como atalaya. Dios le da instrucciones simbólicas. Le muestra visiones y conversa con él. Lo vuelve a confirmar como atalaya. La visión del valle de los huesos secos, donde Dios le hace preguntas y le da instrucciones. Dios le muestra la visión del nuevo templo y le explica muchos detalles. Durante todo el libro hay un diálogo constante entre Dios y Ezequiel. El libro de Jeremías registra una gran cantidad de diálogos entre Dios y el profeta. Algunos ejemplos. Jeremías 1. Dios llama a Jeremías como profeta. Jeremías responde: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy un niño. Dios le responde y lo anima. A lo largo del libro, Dios le da instrucciones continuamente: qué debía decir al pueblo, a qué rey debía hablar, qué acciones simbólicas debía realizar. Jeremías también se queja
pregunta y ora a Dios. En varias ocasiones, Dios le responde. Estas se conocen como las confesiones de Jeremías. Por ejemplo, Jeremías 11, 12, 15, 17, 18 y 20. Job sí habló directamente con Dios y de forma extensa. Hay que distinguir dos cosas. Durante casi todo el libro, Job habla acerca de Dios y le dirige oraciones y quejas. Al final del libro, Dios le responde directamente desde un torbellino y allí se desarrolla un diálogo muy importante. Los momentos claves son Job ora y dirige a Dios, muchas veces su sufrimiento. Dios le responde desde el torbellino, haciéndole muchas preguntas sobre la creación y su poder. Job responde a Dios 2 veces, en Job 40 del 3 al 5 y en Job 42 del 1 al 6, donde reconoce la grandeza de Dios y se arrepiente. Salomón sí habló directamente con Dios y varias veces. Los momentos más importantes, Primera de Reyes 3, Dios se le apareció en un sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera. Salomón respondió pidiendo sabiduría y Dios le contestó que le daría sabiduría, riquezas y honra. Primera de Reyes 9, después de la dedicación del templo, Dios volvió a aparecerse a Salomón y habló con él sobre obediencia y el futuro de Israel. Primera de Reyes 11. Cuando Salomón se apartó por causa de la idolatría, Dios le habló nuevamente para anunciarle las consecuencias. En Betel, Jacob sueña con la escalera del cielo. Dios le habla y le promete la tierra, descendencia y su protección. Jacob responde con un voto. Dios le dice, vuélvete a la tierra de tus padres. Jacob obedece. Jacob lucha con un hombre tradicionalmente entendido por muchos como una manifestación divina. Este pasaje es muy importante, aunque los cristianos difieren en cómo interpretarlo. Dios vuelve a hablar con Jacob en Betel, lo bendice y confirma que su nombre es Israel. Dios le habla en visiones antes de que viaje a Egipto y le promete acompañarlo. Primera de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le habló directamente. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán. Josué recibió varias promesas e instrucciones. Josué capítulo 3. Dios le dijo cómo cruzar el río Jordán. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Josué se encontró con el príncipe del ejército de Jehová. Le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y recibió una respuesta. Dios le dio las instrucciones para conquistar Jericó. Después de la derrota en Jai, Josué habló con Dios preguntando por qué habían sido derrotados y Dios le respondió revelando el pecado de Acán. Dios le dio instrucciones para conquistar Ai. A lo largo del libro de Josué, Dios continúa hablándole en varias ocasiones. David consultaba constantemente a Dios. Por ejemplo, David preguntó, ¿iré a atacar a los filisteos? Dios respondió, ve. David volvió a consultar a Dios. Dios volvió a responder. David preguntó si debía subir a una ciudad de Judá. Dios le respondió, sube a Hebrón. David preguntó si debía atacar a los filisteos. Dios respondió que sí. Volvió a consultar a Dios. Dios le dio una estrategia diferente. Muchos de los salmos fueron escritos por David y son oraciones dirigidas a Dios, aunque no todos incluyen una respuesta directa de Dios. Muestra una comunicación constantemente con Él. Génesis 12. Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra. Génesis 13. Dios le promete toda la tierra de Canaán. Génesis 15. Abraham habla con Dios sobre la promesa
de su Hijo, Dios hace un pacto con él. Génesis 17. Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham y establece el pacto de la circuncisión. Génesis 18. Uno de los diálogos más largos de la Biblia. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, preguntando si Dios perdonaría la ciudad por 50, 45, 40, 30, 20 o 10 justos. Génesis 21. Dios le habla sobre Ismael y las promesas. Génesis 22. Dios le pide que ofrezca a Isaac y luego detiene el sacrificio y vuelve a hablar con él. Primera de Reyes 17. Dios le dice que anuncie la sequía y luego le indique que vaya al arroyo de Kerit. Dios vuelve a hablarle y le ordena ir a la casa de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, del 8 al 9. Primera de Reyes 18. Elías ora a Dios en el monte Carmelo y Dios responde enviando fuego del cielo. Primera de Reyes 19. Después de huir de Jezabel, Dios le habla en el monte Horeb, primero con un silbo apacible y delicado. Dios le da nuevas instrucciones: ungir a Hazael, a Jehú y llamar a Eliseo como profeta. Primera de Reyes 19. Más adelante, Dios sigue comunicándose con Elías en varias ocasiones, por ejemplo, Segunda de Reyes 1. Y así culminamos con Moisés. Moisés, el que tiene más conversaciones registradas con Dios. Algunos ejemplos: Éxodo 3, la zarza ardiente. Dios llama a Moisés. Moisés hace varias preguntas. Dios responde una por una. Éxodo 4. Moisés sigue poniendo objeciones y Dios continúa respondiéndole. Éxodo del 5 al 14. Antes y durante las plagas de Egipto, Moisés habla repetidamente con Dios. Éxodo 19 al 34. En el monte Sinaí, Dios le entrega la ley y tienen numerosas conversaciones. Éxodo 32 al 33. Moisés intercede por Israel después del becerro de oro y Dios responde. Números. Moisés consulta constantemente a Dios sobre el pueblo y Dios le responde en muchas ocasiones. Deuteronomio. Dios sigue hablándole con Moisés antes de su muerte. Y hay un versículo muy importante. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. También se dice: Moisés nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Estos pasajes muestran que la relación de Moisés con Dios fue única. Y así termina este top 20 de las personas que más hablaron con Dios, según los registros de la Biblia. Recuerda que este ranking está basado en las conversaciones que las escrituras registran, por lo que puede haber diferencias, opciones. Si crees que faltó algún personaje o cambiarías algún puesto, déjenlo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido bíblico. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.